Bueno, estamos muy contentas de iniciar esta serie de entrevistas con Daniel Feierstein, un muy importante pensador e investigador argentino con una amplia producción, tanto en libros como artículos. Él es sociólogo y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y además investigador principal del CONICET. Es profesor titular además de la Cátedra Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas en la Universidad de Buenos Aires y director del Centro de Estudios, muy importante, de estudios sobre genocidio en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Fue presidente de la International Association of Genocide Scholars y miembro del Tribunal Permanente. Como ya he dicho, ha publicado numerosos libros, pero vamos a referirnos acá sobre todo a tres. Primero, genocidio como práctica social que tiene y ha tenido, digamos, una resonancia amplia en Latinoamérica y más allá de Latinoamérica, diría. También nos vamos a referir a Los dos demonios recargados, que fue publicado en 2018. Y finalmente, y vamos a empezar, de hecho, la discusión con ese libro, sobre ese libro, que se llama La construcción del enano fascista, los usos del odio como estrategia política en Argentina, que fue publicado en 2019 y tiene como una especie de calidad, una calidad, digamos, vaticinadora o presagiadora respecto al presente. Y justamente partiendo por ese libro, ¿cómo explicas que actores de ultraderecha como Javier Milei y José Antonio Cast en Chile conquisten sitiales políticos hegemónicos en, en la política o en el escenario político de ambos países y en qué medida puede calificárseles de neofascistas? A ver, yo, primero buenas, ¿cómo están? Yo creo que hay que separar, digamos, lo que son las condiciones de posibilidad de ciertos procesos políticos de las figuras que los encarnan, ¿sí? Que en ese sentido Argentina y Chile son distintas en cuanto a las figuras, pero coinciden en cuanto a las condiciones de posibilidad. Digo esto porque en la figura de Kast uno ve toda una acumulación vinculada a una postura fascista que hace a su propia historia y a su propia trayectoria y ocupa ese lugar proviniendo de esa historia. En el caso de Javier Milei no es necesariamente el caso, digamos, sino que ve ese vacío que lo intentan ocupar distintas figuras y va a ser, diría, uno de los que lo ocupa con mayor eficacia, ¿sí? Entonces, por eso me parece que no es tan importante quién es la figura que aparece, sino cuál es el lugar que ocupa, cuál es ese vacío que ocupa. Y en ese sentido es que el libro se volvió premonitorio, pero no porque fuera premonitorio, sino porque lo que estaba advirtiendo en el libro es, en nuestra región comienza a aparecer, a partir de una cantidad de elementos de los que podemos hablar, las condiciones de posibilidad para la emergencia del fascismo. Y entonces lo que pasó es que dadas esas condiciones de posibilidad, el fascismo emergió. ¿No? Como que es un poco haber visto una condición que digo que iba más allá de quién fuera a representar ese lugar. Ahora, esas condiciones de posibilidad van a tener que ver con una cantidad de elementos, algunos de los cuales tienen que ver con cómo se va jugando los ciclos de acumulación a nivel internacional y a nivel regional. Otro va a tener que ver con la articulación internacional de las derechas a partir de estos ciclos. Pero el tercero, que es el que más me interesa y el que más trabajo en el libro, es cuánto de los vacíos, los problemas, las falencias de todo el campo popular entendido en un sentido amplio es el que explica la, la condición de posibilidad de la emergencia del fascismo. Entonces, si no hay una resolución de esas crisis de acumulación que se pueda plantear de la mano de regímenes populares, es que aparece la posibilidad de resolverlos vía el fascismo. Entonces creo que ahí, y eso da cuenta, en primer lugar, de un fenómeno de carácter más estructural, que es esto que tiene que ver con los ciclos de acumulación, de un fenómeno de carácter más económico, pero también de fenómenos de carácter político, que va a tener que ver con
crisis identitarias, con modos de pensar la política, de construir las representaciones de la política, que también fueron muy problemáticos, son muy problemáticos, y entonces de alguna manera también han habilitado la facilidad con la cual han podido crecer estas fuerzas neofascistas, que esto quizás lo sorprendente, ¿no? Que su crecimiento en muchos lugares de la región, y en esto coinciden Argentina y Chile, ha sido muy rápido, ¿no? Realmente muy, muy rápido. Hay un aporte de tu libro que a mí me parece como súper interesante e importante, que son lo que vos denominás como las prácticas fascistas, ¿no? Identificás una serie como de iniciativas que empezaron a emerger de unos años para acá. Y la primera que identificás es lo que denominás campañas de delación. Y esas campañas de delación las ves en el sistema educativo, ¿no? Y como pedagoga, te tengo que preguntar eso, ¿no? ¿Qué análisis haces respecto a que lo primero que identificas como prácticas fascistas sean prácticas vinculadas al ámbito educativo, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la educación en esto? Bueno, es que te diría que el tema es que particularmente la escuela pública, la educación en general, pero sobre todo la escuela pública, es un ámbito fundamental de articulación social, ¿sí? Lo ha sido siempre, lo sigue siendo hoy. En el sentido de que, por un lado, es un ámbito donde se encuentran los distintos sectores sociales, sobre todo cuando no está tan fragmentada la sociedad, y eso es un tema a pensar, qué pasa en nuestros países cuando esa escuela pública va dejando de ser la escuela de todos, ¿sí? Se transforma en la escuela de algunos. En toda la historia en la que fue la escuela de todos, permitía un espacio riquísimo de articulación social, ¿sí? Un espacio donde sectores socioeconómicos distintos, sectores culturales distintos, sectores nacionales distintos se encontraban, y requería desarrollar el arte del diálogo con el que es distinto, con el que no es común. Entonces no es casual que ese espacio de articulación social sea uno de los primeros espacios que ataca el fascismo, ¿sí? En términos de buscar desarmar esa capacidad de diálogo social. Por supuesto que, como decíamos, si esa escuela ya no involucra a todos, ya se ha ido desarmando, pero incluso seguir desarmando aquello que todavía existe. La campaña de delación tiene que ver justamente con involucrar al conjunto de la sociedad en los procesos de persecución, que es distinto a la persecución más verticalizada que hemos vivido tanto en Argentina como en Chile, con las dictaduras militares, y que más allá de que puedan buscar la complicidad de sectores civiles, el grueso de la política de persecución recae en las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. La diferencia del fascismo con estas dictaduras autoritarias es lo que podríamos llamar la movilización reaccionaria, que es cuando gran parte de ese proceso de persecución ya se horizontaliza, ya recae en cualquier ciudadano o en el armado de bandas o grupos que son instigados a salir a irradiar y expresar y actuar ese odio que que proyectan las iniciativas fascistas. Retomando esto último que decís, creo que es algo que empezamos a observar aún con mayor presencia, diría también de las PASO para acá, ¿no? Estos hechos de persecución, podríamos decir, por abajo, ¿no? ¿Cuánto hay de racional? ¿Cuánto hay de emocionalidad, digamos, en esta avanzada del fascismo? Preguntamos esto, ¿no? En términos de también cómo poder
disputar los sentidos de aquellos y aquellas que hoy se sienten identificados con las propuestas del fascismo, ¿no? A ver, yo te diría que en general la política siempre es una articulación de emociones y razón, pero con una fuerte preeminencia de lo emocional, en cualquier iniciativa. El asunto es qué tipo de emociones son las que se tocan y se modulan. Y en ese sentido, bueno, hay un libro muy interesante, muy actual de Dubet, que plantea esta idea de las pasiones tristes, digamos, ¿no? Y me parece que es uno de los ejes para pensar que justamente la capacidad de llegada del fascismo tiene que ver con tensar la cuerda del odio, digamos, ¿no? Por eso el subtítulo del libro era la utilización política del odio, ¿no? El odio como el uso del odio como estrategia política. En el sentido, no porque otras fuerzas políticas no utilicen también emociones, digamos, pero utilizan otro tipo de emociones, ¿no? La capacidad de tensar esa cuerda del odio es una de las grandes herramientas del fascismo, que tiene que ver con un mecanismo de defensa psicológico que es el de la proyección, la posibilidad de poner nuestra angustia en otro, de crear un responsable de nuestro sufrimiento. Claro que requiere condiciones para desarrollarse que son un poco las que veía y señalaba en el libro, que es, por un lado, requiere una situación de profunda crisis. Si no hay mucho malestar, es difícil que esa utilización del odio prospere, porque para permitir que el odio se haga carne en nosotros tenemos que estar mal, con lo cual tiene que haber una situación de profundo malestar, pero también tiene que haber una situación en la cual no hay muchas fuerzas políticas que estén resolviendo una salida, que estén proponiendo, que estén planteando una verdadera salida ante esos malestares. Entonces, existencia de malestar, imposibilidad o falta de respuestas de salida ante ese malestar, entonces ahí es donde sí cobra fuerza la propuesta fascista, que no es una propuesta de salida del malestar, no es una propuesta de resolución del malestar, sino una propuesta de socialización del malestar. Esto es, ya que no vamos a dejar de sufrir, que sufran también aquellos otros que sentimos o que no están sufriendo o que son los responsables de nuestro sufrimiento. Digo, pero para que eso realmente se pueda hacer carne, requiere esos dos prerequisitos, que es una situación de profundo sufrimiento, por eso el fascismo siempre ha crecido en situaciones de crisis, y por otro lado la falta de respuesta del resto de las fuerzas políticas. Entonces me parece que el gran desafío para el campo popular es primero identificar los malestares, porque ha habido mucho desprecio de esos malestares, sobre todo de algunos malestares nuevos, porque el malestar no es solo el malestar económico, hay otro conjunto de malestares, surgen nuevos malestares en las sociedades. Y por otro lado, la imposibilidad primero de aquellos que no registra, directamente no puede ofrecer soluciones porque ni siquiera los reconoce. Y de aquellos que registra, tampoco ofrece soluciones, producto de un progresismo que se ha vuelto cada vez más conservador, que ha perdido la audacia, que no está dispuesto a tocar ningún interés, y que entonces, tan encorsetado y limitado como está, parece como ineficaz o paralizado para resolver cualquier situación de sufrimiento real. Y entonces, bueno, esto es la condición de posibilidad de que entonces quien intenta tensar ese sufrimiento hacia el odio tenga más capacidad de llevarlo a cabo, ¿no? ¿Y qué pensás que va a pasar en octubre? Mira, tengo como dos sensaciones contradictorias, que justamente si uno eh, se deja llevar por la razón o por la emoción, la intuición, si fuera un análisis racional, me cuesta entender por qué no ganaría la derecha neofascista. Esto es, todo parece conducir a ese resultado porque las condiciones siguen ahí. El tiempo es muy poco para transformarlas, porque bueno, este libro es de 2019, pero lo real es que el intento de hacer alguna medida, por lo menos en el plano económico, que intente mejorar la situación de quienes más están sufriendo, ha sido de los últimos 15, 20 días, con algunas medidas que ha comenzado a tomar el gobierno, después de una devaluación feroz
que terminó de hundir sus chances, digamos, al día siguiente de las PASO, ¿no? Entonces uno dice, si uno lo piensa racionalmente, es difícil que quien apuesta por esa instrumentación política del odio, quien se ha visto atravesado por eso, cambie su opinión en tan poco tiempo y sin nada tan importante que haya pasado, salvo estos últimos días, pero que digo, es poco y es tarde. Y por otro lado, quienes son como el gran reservorio de esperanza, que sería todo ese cuarto de la población que no votó, está en un nivel de enojo equivalente, con lo cual uno tendería a pensar por qué no se inclinaría en el caso de acercarse a votar justamente por aquellas opciones más que permiten expresar mejor ese enojo. Entonces, si uno lo piensa racionalmente, creo que es muy complicada la situación y que lo más probable es que sea en primera vuelta o más probablemente en un balotaje uno tenga un triunfo de la derecha neofascista. Ahora, después hay como una intuición que se basa en nada, por eso digo que es plenamente emocional, y que tiene que ver con, así como no subestimaba al pueblo argentino planteando, no es que no entienden las cosas, ni que votan por un loco, ni que no tienen motivos para hacer lo que hacen, estemos atentos a eso y transformémoslo porque si no vamos a sufrir las consecuencias de nuestras propias acciones, así como pensaba eso y creo que no se debe despreciar ese voto y que creo que tiene su sentido y tiene su legitimidad, tengo como esa intuición de que sectores importantes del pueblo argentino, llegado el 22 de octubre, el día de meter el sobre en la boleta, van a tener un acto de responsabilidad que quizás no nos merecemos como progresismo, como campo popular, pero que van a tener un acto de responsabilidad, es decir, de dar una última vida, diría yo, ¿no? Como de decir, bueno, no sé si me animo a volar todo por los aires, que es un poco la apuesta del neofascismo, y que entonces pudiera haber una sorpresa, que el asunto es que no se la interprete mal, porque sería una última vida en una situación de enorme enojo y que solo se daría una vez, digamos, ¿no? Pero digo, no tengo ninguna herramienta para justificar que eso va a ocurrir, es más bien una percepción de creer que la gente piensa más el voto de lo que se cree, que es bastante menos tonta de lo que cree el conjunto de las fuerzas políticas, pero muy en particular el progresismo, que a veces le habla realmente a la gente de un modo que genera enorme indignación y enojo, ¿no? Como si no fueran capaces de entender su situación, en lugar en todo caso de reconocer sus errores y pedir perdón por haber conducido a esta situación. Pero bueno, así como lo respeto en ese sentido, justamente por esa confianza, tengo como una esperanza de que haya una reflexión en esos días finales que pueda inclinar la balanza de un modo que racionalmente no pareciera que se puede inclinar. Sí, quiero hacerte una pregunta sobre tus otros libros, en realidad, pero que tienen una conexión con el presente, en el contexto de esta proliferación de discursos negacionistas en ambos países, que son revitalizados por estos actores de ultraderecha. ¿Qué diferencia estableces en el uso respecto al concepto de prácticas genocidas o genocidio en comparación con terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad? Bueno, a mí me parece que hay una potencia enorme en el concepto de genocidio y esto fue muchísimo más desarrollado en Argentina que en Chile y creo que tiene que ver con que el proceso de memoria a partir de eso fue más interesante en Argentina que en Chile. Y esa potencia del concepto de genocidio tiene que ver con varios elementos, ¿sí? La primera es el quiebre de cualquier sistema de equivalencias, ¿sí? Fíjate que todos los otros conceptos siempre van conduciendo
del modo que fuera a un sistema de equivalencias, ¿sí? La lógica que está detrás de lo que en Argentina hemos llamado los dos demonios, ¿no? Pero que lo que está muy detrás de la idea de los dos demonios no es tanto demonios, sino dos. La idea de la equivalencia entre dos cosas que son muy distintas, la insurgencia versus la represión sistemática estatal a través de un sistema concentracionario. Uno las menciona así y dicen, bueno, son dos cosas que no tienen nada que ver, más allá de que uno puede hacer el análisis de ambas, hacer la crítica de ambas, pero son dos cosas que son dos cosas distintas. El procedimiento de los dos demonios es hacerlas equivaler. Cuando uno dice terrorismo de Estado, en un punto es el peor, porque es terrorismo de Estado, terrorismo. Parece inmediatamente la equivalencia. ¿Sí? La insurgencia, terrorismo, la represión estatal y el sistema concentracionario, terrorismo de Estado. Cuando uno plantea figuras como represión, crímenes de lesa humanidad, podría intentar romper esa equivalencia diciendo, bueno, hay delitos de un lado, pero en cuanto trata de plantear violencia de un lado, porque siempre lo que está detrás de esta es el ejercicio de la violencia por parte del aparato estatal, y entonces es el ejercicio de la violencia por parte de la insurgencia. Mientras que el primer elemento tan potente de genocidio es que quiebra la dualidad. Entonces, genocidio es un sistema de organización de la violencia y del terror que no puede tener un equivalente en ninguna acción insurgente. Esto es, ninguno de los negacionistas, ni de Argentina ni de Chile, plantean que la insurgencia fue genocida. Y no lo pueden plantear porque no hubiese tenido nunca la capacidad de organizar el aniquilamiento sistemático de población. Esto es un primer elemento. Un segundo elemento es la categoría de grupo que figura en el concepto de genocidio, que esta es una diferencia con cualquier otro concepto, ¿sí? Esta idea de que lo que se busca no es la destrucción de individuos, sino la destrucción de un grupo. Y esto fue saldado de un modo muy interesante en la discusión jurídica en Argentina, sobre todo al plantear que el grupo no es solamente determinados grupos políticos, sino la destrucción parcial del grupo nacional. Esto es, que el genocidio lo que buscaba era transformar a través del terror la identidad de un pueblo. Esto no está presente ni en terrorismo de Estado, ni en crímenes de lesa humanidad, ni en represión, ni en masacre, ni en violencia. Esta idea de que los sujetos que sufren en sus cuerpos de modo directo esa violencia no son ni el único ni el principal objetivo. Y en esta noción de grupo vamos a la tercera potencia del concepto de genocidio, que es que la muerte, el aniquilamiento, el terror no son el objetivo, sino que son instrumento para otra cosa. ¿Instrumento para qué? Para la transformación de la identidad de un pueblo. Entonces me parece que hay como estos tres ejes, ¿sí? El quiebre de la dualidad, el carácter de grupo y la idea de que el objetivo, que la violencia, el terror, el aniquilamiento son heurísticos, son instrumentales, un objetivo que es la destrucción de identidad. Me parece que son tres cosas que le han dado mucha potencia al concepto de genocidio para pensar nuestras realidades. Por supuesto que puede tener algunos problemas, por supuesto que cuando uno lo trae de la experiencia del nazismo aparece cierta cosa medio despolitizadora contra la que hay que luchar, pero me parece que ninguno de sus problemas está a la altura de las tres potencias fundamentales del concepto, ¿no? Entonces, por eso la importancia que le hemos dado desde distintos movimientos sociales en Argentina y de distintos espacios de investigación a este debate, que parecía un debate técnico en la justicia, que parece una especie de como de una obsesión con un término, pero que no tiene que ver con el término en sí, sino que tiene que ver con esta capacidad de ese tipo de relato de aportar esos tres niveles de potencia a la memoria colectiva, ¿no? Me parece que pasa mucho más por ahí que por utilizar o no una palabra o incluso por poder condenar a alguien de una manera o de otra, ¿no? Me parece que la discusión de fondo es cómo construimos el relato colectivo de lo que nos pasó. ¿Sí? Y en este sentido, por eso digo, en Argentina fue muy pregnante y creo que tiene que ver con 30 años consecutivos de, podríamos decir,
de un proceso ascendente en la construcción de memoria colectiva, que bueno, que ahora se encuentra con problemas, que son los que trabajan los dos demonios recargados, a partir sobre todo de 2012, 2013, o sea, a partir de una década ya. Y el caso muy distinto de Chile, que no tiene ese ciclo ascendente, esto es, que no logra construir una condena colectiva, que tiene a la sociedad partida, se parece más al caso español en ese sentido, ¿no? Donde logra una leve mayoría en la condena a la dictadura, pero que está partiendo a la sociedad básicamente en dos, no es una condena masiva como en el caso argentino, y que ha tenido como idas y vueltas más complejos en esa construcción de memoria. Entonces de pronto el negacionismo que emerge hoy no es tan llamativo como en el caso argentino, porque en verdad nunca había desaparecido, ¿sí? Esto no es que es una voz que aparece como nueva, algo que sí va a empezar a pasar hacia el 2012-2013 en Argentina, de voces que no es que no existían, pero estaban totalmente marginadas y emergen en ese momento. Mientras que en Chile esa mirada, podríamos decir que siempre tuvo algún nivel de presencia, de pronto en algunos momentos un poco menos, sobre todo a partir de la detención de Pinochet en Inglaterra, y en algunos momentos un poco más, como está pasando, sobre todo en los últimos años. Claro, cuando leía tu libro justamente pensaba en que desde los últimos 30 años el concepto que se hegemonizó en Chile respecto a nombrar los crímenes y el terror producido durante la dictadura fue justamente el término violación de los derechos humanos. Ese es el término que se impone en el discurso oficial, ¿no? Y yo necesitaba realmente preguntarte qué efectos políticos y éticos produce el uso de ese concepto en ese proceso de disputa por el sentido. A ver, yo creo que ese concepto tiene algunos problemas, otros no tanto, digamos, ¿no? Cuando uno los compara con los otros. El tema de violación o violación sistemática de derechos humanos, en términos de la dualidad, podríamos decir que es un término intermedio, en el sentido que es mucho menos problemático que terrorismo de Estado, que fue el otro término que disputó en Argentina. Es menos problemático porque, digo, no lleva directamente a la dualidad, porque uno tiende a pensar que violación sistemática de derechos humanos, sobre todo cuando uno le pone sistemática, es la que comete el Estado. Entonces, en ese sentido, hay algún quiebre de la dualidad, no con la potencia que lo logra genocidio, pero hay algún tipo de quiebre, por lo menos en ese nivel de el Estado versus lo que no, que en el caso de terrorismo aparece solo de Estado, pero aparece como que fuera uno más que lleva a la dualidad del otro. El problema de violación sistemática de derechos humanos es que está construido muy en clave liberal de derechos individuales. Y entonces la dimensión que sí pierde es la dimensión del grupo y la afectación identitaria. Entonces está muy en clave de lo que ha sufrido cada una de las víctimas en relación a los derechos concretos que le fueron violados, que siempre son derechos individuales. Entonces es una reconstrucción que es en clave individual y donde cuesta introducir el nivel colectivo, ¿sí? Y creo que esto ha sido un problema en esa reconstrucción chilena, en esa incluso capacidad de recuperar lo que fue la experiencia de la unidad popular, ¿no? Esto es, que este es el problema que tiene esa mirada en clave de violación de derechos individuales, que la lógica es el Estado viola derechos ciudadanos. Entonces los actores que tenés en juego es el Estado y los ciudadanos, los sujetos liberales individuales, ¿sí? Y donde las agrupaciones que daban cuenta de ese orden político y la identidad de ese pueblo que es quebrada en el pinochetismo queda fuera del relato y de la capacidad de recordar. Entonces creo que ese es el mayor problema, no tanto el de la equivalencia, ¿sí? Pero sí estas otras dos cuestiones que planteábamos, que es la noción de grupo y la construcción de identidad. Me parece que pasa por ahí el problema. Y entonces creo que Chile no ha vivido un momento como el de la Argentina de los años 90 de recuperación de la identidad de los desaparecidos, ¿sí? Y entonces a mí me llama mucho la atención que los procesos de lucha en Chile, ni el de las luchas estudiantiles de los pingüinos ya hace cuánto, más de una década, ni
la rebelión del 2019, conectan con esa experiencia, ¿sí? Cosa que en Argentina sí. Las rebeliones de los 90 o incluso el 2001 siempre estuvieron vinculadas como una resistencia y una rebelión que intenta recuperar la identidad de los desaparecidos en la lucha con lo que buscó destruir la dictadura. Eso tiene que ver con ese proceso de los años 90 de recuperación de la identidad de los desaparecidos, que iba muy de la mano de la capacidad de concebirlo como genocidio, se dijera la palabra genocidio o no. Me parece que concebirlo en clave de violaciones de derechos individuales impidió esa articulación y entonces es como que se nace de nuevo, o sea, no hay posibilidad de conectar con las luchas previas y entonces las luchas de los pingüinos o las luchas del pueblo chileno en 2019 no tienen nada que ver con la experiencia de la Unidad Popular, con la experiencia del gobierno Allende, con lo que rompió y buscó destruir el pinochetismo en términos de la identidad del pueblo chileno. Vos haces una diferenciación, o no una diferenciación, sino una nueva versión, digamos, de la versión clásica de la teoría de los dos demonios y hablas de la versión recargada. Y ahora, después bueno, primero eso, ¿no? Las diferencias. Y después del acto en la legislatura de Victoria Villarruel, ¿hay una versión recargada? ¿Cómo lees eso? Sobre No, todo yo creo que es ese. expresión de esta versión recargada, lo que yo planteaba, que es el eje de ese libro, y por ahí con esto vamos cerrando, pero eh, la idea de publicar Los dos demonios recargados y de plantear esa idea de una versión recargada de los dos demonios, era prácticamente el objetivo de distinguirla de su versión original. Esto es, que básicamente lo que yo trataba de destacar, y me interesa dejar claro, es que no es lo mismo, que es la utilización de una misma estrategia, pero no de la misma manera y no para el mismo objetivo. Y que esto es algo que en Argentina hemos olvidado. La versión original de Los dos demonios tenía un montón de problemas, pero surgió para desafiar y cuestionar la legitimación militar de la represión. Esto es, la versión original de Los dos demonios lo que pone sobre el foco es la violencia represiva. Lo que pasa es que al costo de igualarla con la violencia insurgente, pero con el objetivo de visibilizar la violencia represiva. Entonces el discurso sería en clave más o menos de todos sabemos que hubo una violencia insurgente que condenamos, pero lo que queremos es plantear que también hubo una violencia represiva que fue peor que la violencia insurgente. Esto es un poco el planteamiento, siendo muy esquemático, de elemento básico de la teoría de los dos demonios. Sabemos que esa otra violencia existió, pero necesitamos iluminar esta y ponerla sobre la mesa. Entonces todo el foco está puesto en iluminar la violencia represiva. La versión recargada de los dos demonios hace la operatoria contraria, vuelve a traer la equivalencia, pero la operatoria contraria, que sería decir, todos sabemos que existió la violencia represiva, pero ahora me interesa poner el foco y poner sobre la mesa la violencia insurgente. Entonces, ahí hay como un giro fundamental y por eso digo que es una teoría recargada, porque si en su primer momento el objetivo era poner sobre la mesa la violencia represiva, ahora en este momento el objetivo es poner sobre la mesa la violencia insurgente. Y a su vez hay una intencionalidad, así como la había en la teoría de los demonios. La teoría de los demonios buscaba poner sobre la mesa la violencia represiva para legitimar su juzgamiento, porque venía de la mano del juicio a las juntas y de la posibilidad de juzgar. Mientras que la versión recargada de la teoría de los dos demonios busca poner sobre la mesa la violencia insurgente para relegitimar el ejercicio de la represión, para decir, esa violencia insurgente del pasado es esta protesta social del presente, y así como en el pasado eso llevó a la represión, en el presente eso relegitima la represión, ¿sí? Con lo cual hay toda una intencionalidad distinta, ¿sí? Me parece en ese sentido que el acto en la legislatura es plena expresión de esto, ¿no? Me parece que haya algo nuevo, es buscar darle un reconocimiento estatal vía la legislatura a esta postura que lo que plantea es
necesitamos mirar a estas otras víctimas, que además produce una gran distorsión, una mentira del proceso histórico, porque con la idea de la verdad completa, la memoria completa, además de la equivalencia, se plantea esta idea de que han sido las víctimas silenciadas y que nunca tuvieron justicia, lo cual, digo, es una distorsión y una mentira por varios elementos. Primero, porque justamente no tuvieron justicia porque la persecución de esos hechos se hizo a través de un aparato de campos de concentración en donde los responsables de esos hechos terminaron secuestrados, sin derecho a defensa, con sus menores apropiados, violados, asesinados, torturados. ¿Sí? Pero además, en los años 80, la versión original de Los Dos Demonios produjo ambos juzgamientos, con lo cual se abrieron causas contra los responsables de la violencia insurgente, con lo cual, más allá de que nos parezca bien o mal, yo creo que justamente no coincido con esa equivalencia, pero lo que digo es que hay una distorsión en términos de decir hechos que no se juzgaron cuando son hechos que se persiguieron ilegalmente y luego se juzgaron legalmente, ¿sí? Con lo cual ya fueron doblemente perseguidos, a diferencia de los hechos represivos que solo fueron juzgados legalmente en el caso argentino y no en su totalidad, y en el caso chileno mucho menos. Ha habido un proceso de juzgamiento, pero con penas mucho más benignas, podríamos decir, y con un proceso de sistematicidad mucho menor. ¿Podemos hacerte una última pregunta? Estoy sobre el pucho, pero bueno, dale, una cortita, Bueno, cortita. pues sacándote un poco del marco, a ver, esta es una pregunta más referida al contexto alemán, ¿no? Porque en los años 60 en Alemania se empezó a rehabilitar a los luchadores de la resistencia, ¿no? Como por ejemplo, alguien muy controversial fue Graf von Stauffenberg, ¿no? Y ahí la pregunta es, que nos surgía, digamos, ¿no restaría hacer un proceso de rehabilitación respecto a las víctimas del genocidio en nuestros países en función de haber sido en muchos casos actores de la resistencia o luchadores por la resistencia? Y también en función de reivindicar el principio de derecho de resistencia frente a un Estado represor o ilegítimo. Y entonces quería preguntar, Sí, creo que sí, que hay una deuda en ese sentido. No sé si era esa la pregunta. Sí. claro, porque quería preguntarla porque quizá la pregunta la quería hacer en función de desactivar quizá la versión de la teoría de los dos demonios recargada. Si esa operación podría servir para desactivarla o no, no lo sé. Es que me parece que es muy distinta en Argentina que en Chile. Me parece que en los dos casos hay una ausencia de, podríamos decir, del conocimiento y la valoración de lo que fue la resistencia a la dictadura, pero las dos experiencias históricas son muy diferentes, entonces esto cobra muchísima más importancia en Chile que en Argentina. Ujú. ¿En qué sentido? Que en Argentina lo que hay es un conjunto de organizaciones insurgentes que plantean ante la existencia de regímenes dictatoriales el intento de construir un proyecto popular o en algunos casos socialista a través de la lucha armada, eh, básicamente porque no está habilitada la vía democrática. Y parte de lo que se cuestiona luego es que algunas de esas organizaciones, restaurada la democracia en la Argentina, continúan sus acciones militares y es todo un debate. Y luego, a partir del golpe militar, algunas de estas organizaciones, pero sobre todo otros sectores que no eran parte de estas organizaciones, encaran una lucha de resistencia frente a la dictadura que es bastante poco conocida, ¿sí? Entonces, ahí habría una necesidad en el caso argentino de poder recomponer más esa historia, o sea, que poder quebrar también esta idea de una violencia insurgente versus una violencia represiva, poniendo sobre la mesa la resistencia a la dictadura como un actor que se vincula de alguna manera, pero no de formas tan directas, con la experiencia insurgente. El problema en Chile es muy distinto, porque Chile encara un proceso de vía democrática al socialismo. Y ese proceso implica que sus organizaciones, en términos prácticamente generales, se suman a ese gobierno de la Unidad Popular y apuestan por ese proyecto. Y que es el golpe militar el que impide ese proyecto y entonces se desarrolla
un proceso de resistencia donde recién ahí va a aparecer con fuerza la insurgencia en Chile como resistencia al régimen militar. Entonces, en ese sentido es infinitamente más importante porque la causalidad es totalmente distinta, ¿sí? Entonces cobra muchísima más relevancia en el caso chileno, justamente porque no se puede plantear esa excusa que aparece en el caso argentino, que de todos modos fue una excusa porque esas organizaciones insurgentes nunca tuvieron capacidad de confrontar con la estructura estatal, pero aparece la excusa de que el golpe militar o incluso el proceso previo de persecución con los decretos de aniquilamiento y el inicio del operativo Independencia tenía que ver con la existencia de una insurgencia en la Argentina. Más allá de que esa insurgencia no justifica ni el golpe ni los decretos de aniquilamiento, y no estaba en condiciones de desafiar al aparato estatal, sí es cierto que existía, ¿sí? Más allá del peso que tuviera. Mientras que en Chile es muy distinta la causalidad y la narración, porque en Chile lo que tenemos es un gobierno que intenta, a través del apoyo popular que logra, conducir un proceso de transformación social a través de la institucionalidad. Y es el golpe militar el que se revela frente a esa institucionalidad. Y recién ahí va a surgir la posibilidad de intentar enfrentar ese gobierno militar. Entonces digo, me parece que sí, que es una deuda en ambos casos, pero con pesos distintos en su incidencia, en la importancia que tienen para la construcción de la memoria colectiva. Bueno, seguiríamos hablando, pero bueno, será en otra oportunidad. Te agradecemos mucho por esta No, conversación. bueno, a ustedes. Muchas gracias, estuvo Verte buenísimo. pronto. Bueno, Y Nos esperemos vemos. que gane la emocionalidad sobre la racionalidad. Esperemos que exactamente. gane la intuición sobre el análisis En racional. este caso. Sí. En este Bueno, caso. chao, chao. Chao, Hasta luego. gracias. Bueno.